Resumen del libro, La miseria del historicismo, de Karl Popper. La miseria del historicismo es una obra filosófica escrita por el renombrado filósofo de la ciencia Karl Popper y publicada en 1957. En este libro, Popper emprende una vigorosa crítica del historicismo, una corriente filosófica que sostiene que la historia humana sigue patrones y leyes predecibles, y que es posible predecir el futuro desarrollo de la sociedad y la cultura. A lo largo del libro, Popper expone sus argumentos de forma rigurosa y persuasiva, analizando las implicaciones políticas, epistemológicas y sociales del historicismo. Capítulo 1. El historicismo y sus formas. En el primer capítulo, Popper presenta una introducción al historicismo y sus diversas formas. Define el historicismo como la creencia de que existe una lógica intrínseca en el curso de la historia, y que esta lógica está regida por leyes fijas y predecibles. El historicismo puede dividirse en dos categorías principales, historicismo metodológico e historicismo sustantivo. El historicismo metodológico se refiere a la creencia en que los métodos científicos pueden aplicarse al estudio de la historia y, por lo tanto, se pueden descubrir leyes históricas y patrones predecibles. Por otro lado, el historicismo sustantivo se refiere a la idea de que la historia sigue una trayectoria determinada hacia un objetivo final o una dirección inevitable. Capítulo 2. Crítica al historicismo metodológico. En el segundo capítulo, Popper se centra en la crítica del historicismo metodológico. Argumenta que la aplicación de los métodos científicos a la historia es problemática debido a la naturaleza única y compleja de los eventos históricos. A diferencia de las ciencias naturales, donde los experimentos controlados y la repetibilidad de los fenómenos son posibles, la historia humana es un campo de estudio que no puede ser reducido a leyes fijas y predecibles. Popper sostiene que las ciencias sociales, incluida la historia, son ciencias especulativas y que las teorías históricas no pueden ser sometidas a experimentos controlados para probar su validez. Por lo tanto, la pretensión de descubrir leyes históricas mediante el método científico es ilusoria y conduce a conclusiones poco sólidas. Capítulo 3. Crítica al historicismo sustantivo. En el tercer capítulo, Popper se adentra en la crítica del historicismo sustantivo y la noción de que la historia sigue una trayectoria determinada hacia un fin preestablecido. Argumenta que esta idea es una forma de teleología histórica, es decir, la creencia de que la historia tiene un propósito o un objetivo final. Popper rechaza la teleología histórica, sosteniendo que no hay evidencia sólida para afirmar que la historia tiene un propósito preestablecido. Insiste en que los eventos históricos son el resultado de una interacción compleja y contingente de factores, y que la noción de un destino histórico es una ilusión. Además, Popper advierte que la teleología histórica puede justificar acciones opresivas y totalitarias en nombre de un supuesto destino histórico, lo que resulta peligroso para la libertad individual y la democracia. Capítulo 4. El enfoque teleológico en la filosofía de la ciencia. En el cuarto capítulo, Popper explora la relación entre el historicismo y la filosofía de la ciencia. Argumenta que el historicismo comparte ciertos rasgos con el positivismo lógico y el marxismo, especialmente en su creencia en la ley histórica y la inevitabilidad de ciertos eventos sociales. El positivismo lógico busca leyes universales que rigen los fenómenos sociales y naturales, mientras que el marxismo presenta una visión teleológica de la historia en la que la lucha de clases conduce inevitablemente al comunismo. Popper critica estos enfoques teleológicos y destaca la importancia de mantener una actitud crítica y abierta en la investigación científica y social. Aboga por un enfoque más realista y no determinista, que permita una comprensión más profunda de la historia y una mayor protección de los valores democráticos y la libertad humana. Capítulo 5. Implicaciones políticas del historicismo. En el quinto capítulo, Popper aborda las implicaciones políticas del historicismo. Sostiene que la creencia en la predictibilidad histórica lleva a una actitud autoritaria y totalitaria, donde algunos individuos o grupos pretenden tener el conocimiento y la capacidad para determinar el futuro de la humanidad. Esta actitud puede conducir a la supresión de la libertad individual y a la justificación de medidas represivas en nombre del supuesto destino histórico. Popper critica fuertemente esta perspectiva y defiende la importancia de preservar la libertad individual como un valor fundamental en la sociedad. Afirma que la sociedad debe estar abierta al cambio y a la reforma, y que la creencia en la predestinación histórica puede llevar a la parálisis intelectual y a la negación de la responsabilidad individual y colectiva.
Capítulo 6. El papel de la historia en la comprensión social. En el sexto capítulo, Popper examina el papel de la historia en la comprensión social y la formación de identidades culturales y políticas. Aunque reconoce la importancia de la historia en la configuración de la identidad de una sociedad, argumenta que la interpretación histórica siempre es selectiva y subjetiva. No existe una única interpretación correcta de la historia, ya que ésta siempre está influenciada por el contexto, las creencias y los valores de quienes la interpretan. Popper advierte sobre los peligros de adoptar una visión determinista de la historia y de tratar de proyectar un futuro basado en una interpretación particular del pasado. En cambio, aboga por un enfoque crítico y pluralista que reconozca la complejidad y la diversidad de la historia y que permita la apertura a diferentes perspectivas y visiones del pasado y el futuro. Capítulo 7. La causalidad histórica y la predicción. En el séptimo capítulo, Popper se centra en la cuestión de la causalidad histórica y la posibilidad de predecir el futuro basándose en la historia. Argumenta que la causalidad histórica es una cuestión compleja y que no se puede reducir a leyes universales y predecibles. Los eventos históricos son el resultado de una multiplicidad de causas y condiciones que interactúan de maneras impredecibles. Popper critica la noción de que la historia sigue un curso determinado y que es posible prever el futuro basándose en el pasado. En su lugar, aboga por reconocer la incertidumbre inherente a la historia y la necesidad de aceptar la limitación de nuestras capacidades predictivas. La historia es un proceso abierto y contingente, y cualquier intento de predecir el futuro basándose en la historia es engañoso y peligroso. Capítulo 8. El papel del individuo en la historia. En el octavo capítulo, Popper explora el papel del individuo en la historia y cómo las acciones de los individuos pueden influir en el curso de los acontecimientos históricos. Argumenta que, si bien la historia es influenciada por múltiples factores y condiciones, el papel del individuo y la acción humana no debe ser subestimado. Popper critica la visión determinista que niega el papel del individuo en la historia y sostiene que los individuos tienen la capacidad de tomar decisiones y cambiar el curso de los acontecimientos históricos. La libertad individual y la responsabilidad son esenciales para la sociedad abierta y dinámica que defiende Popper. Capítulo 9. La libertad y la democracia. En el noveno capítulo, Popper reflexiona sobre la importancia de la libertad individual y la democracia en contraposición a las ideologías deterministas y totalitarias. Defiende que la democracia es el mejor sistema para proteger la libertad y fomentar el progreso social. En una sociedad democrática, se permite la discusión abierta y crítica de ideas, lo que permite una mayor pluralidad y diversidad de perspectivas. Popper reitera la importancia de mantener una actitud abierta y crítica hacia las teorías históricas y sociales, y sostiene que la democracia es un sistema que permite corregir errores y reformar la sociedad en función de nuevas evidencias y conocimientos. La tolerancia y la libertad de expresión son fundamentales para el avance del conocimiento y el progreso social. Capítulo 10. La ética y la moral en la historia. En el 10º capítulo, Popper discute la relación entre la ética y la moral en la historia. Argumenta que la ética es un componente esencial para el progreso y la convivencia pacífica en la sociedad. Sin embargo, advierte que la moral histórica puede ser utilizada de manera manipuladora para justificar acciones opresivas o para glorificar ciertos eventos históricos en detrimento de otros. Popper critica la tendencia a revisar y reinterpretar la historia con fines ideológicos y políticos, y aboga por una evaluación objetiva de los acontecimientos históricos basada en la evidencia y el razonamiento crítico. La ética debe ser una guía para el análisis de la historia y no una herramienta para la propaganda o la manipulación. Capítulo 11. La crítica al historicismo en la cultura contemporánea. En el 11º capítulo, Popper analiza la influencia del historicismo en la cultura contemporánea y cómo esta concepción ha permeado diferentes campos de estudio, como la sociología, la política y la filosofía. Señala que el historicismo ha tenido un impacto significativo en la forma en que se aborda la investigación histórica y social, y ha llevado a una visión determinista y dogmática del desarrollo humano. Popper sostiene que es necesario cuestionar y desafiar esta visión, promoviendo un enfoque más crítico y científico en el estudio de la historia y la sociedad. Aboga por la adopción del falsacionismo como método para someter las teorías históricas y sociales a prueba y para evitar caer en la trampa del historicismo. Capítulo 12. La miseria del historicismo y la esperanza de un futuro mejor. En el último capítulo,
Popper concluye su obra reflexionando sobre la importancia de superar la miseria del historicismo y abrazar una visión no determinista y democrática del futuro. Aunque reconoce los desafíos y las incertidumbres que enfrenta la sociedad, mantiene una esperanza optimista en la capacidad de los individuos y la sociedad para progresar y mejorar. Popper afirma que, si bien la historia no sigue un curso predeterminado, los seres humanos tienen la capacidad de aprender de los errores del pasado y trabajar juntos para construir un futuro más justo y libre. Aboga por una sociedad abierta y tolerante que valore la diversidad de opiniones y que promueva la discusión racional y la crítica constructiva. La miseria del historicismo es una obra de gran relevancia filosófica y política que critica de manera contundente la noción del historicismo y sus implicaciones en la sociedad y la política. Karl Popper defiende la importancia de mantener una actitud crítica y científica en el estudio de la historia y la sociedad, evitando la adopción de visiones deterministas y totalitarias. El autor advierte sobre los peligros de caer en la trampa del historicismo, que puede conducir a la negación de la libertad individual y a la justificación de medidas represivas. Popper defiende la importancia de la libertad, la democracia y la ética en la construcción de una sociedad abierta y progresista, donde las ideas y las teorías sean sometidas a prueba y se fomente el debate racional. En última instancia, Popper invita a la reflexión sobre la complejidad e impredecibilidad de la historia humana y a la esperanza de un futuro mejor basado en el respeto a la libertad y la dignidad humana. La miseria del historicismo es un llamado a la responsabilidad intelectual y moral en la búsqueda de la verdad y el progreso social.